Un millonario se casó con su empleada fea para vengarse de la mujer que lo engañaba con el jardinero. Pero en la noche de bodas queda impactado al descubrir que ella en realidad es una... La hacienda Montenegro se vestía de gala. Las luces doradas iluminaban los amplios jardines, donde las bugambilias trepaban por los muros de piedra y el aroma del agave recién cortado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de los invitados. En el gran salón, el sonido de copas brindando y risas resonaba entre los candelabros de cristal y los pisos de mármol pulido. Eduardo Montenegro se movía entre los asistentes con la elegancia de quien ha nacido para el poder, con su traje negro impecable y la mirada siempre firme, observando a cada persona en la sala con el conocimiento de que todas, de una forma u otra, dependían de él. Aquella noche, su prometida, Valeria Cáceres, era el centro de atención. Llevaba un vestido carmesí que abrazaba su figura con perfección, con el cabello recogido en un moño elegante y sus labios pintados del mismo rojo intenso que la rosa que Eduardo había colocado en su copa al brindis. Todos la admiraban, todos la envidiaban, y él se sentía orgulloso, porque Valeria no era solo su prometida, era su trofeo, la mujer que demostraría al mundo que los Montenegro siempre tomaban lo mejor. Desde que la conoció, supo que su belleza abriría puertas en los círculos más exclusivos. Sabía que con ella a su lado consolidaría su legado. Pero todo aquello era una mentira. La noche avanzaba entre brindis y conversaciones. Eduardo, acostumbrado a las fiestas largas y los eventos de negocios, sintió la necesidad de un momento de calma. Decidió salir del salón principal, alejándose del bullicio, y caminar entre los jardines que tanto amaba. Desde niño, aquellos senderos de piedra y fuentes de agua clara habían sido su refugio. El aire nocturno era fresco y el cielo estaba despejado. Eduardo cerró los ojos por un instante, disfrutando del silencio antes de volver a la multitud. Pero entonces, un murmullo llegó hasta él. Frunció el ceño. No estaba solo. Avanzó lentamente, siguiendo el sonido de voces ahogadas. Su pecho se tensó con una extraña sensación de alerta, como si algo dentro de él ya supiera lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegó a la zona más oculta del jardín, donde los rosales crecían altos y espinosos, la vio, y sintió cómo el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Valeria estaba en los brazos de otro hombre, pero no de cualquiera. Era Javier Ramírez, el jardinero de la hacienda. Sus labios se fundían en un beso ardiente, y las manos de Valeria recorrían su rostro con desesperación, con la urgencia de quien se aferra a un amante prohibido. Javier, con su camisa entreabierta y su cabello alborotado, la sostenía con la devoción de alguien que sabía exactamente cómo tocarla. Eduardo sintió que su piel ardía. Los músculos de su mandíbula se tensaron y sus puños se cerraron con tanta fuerza que las uñas se clavaron en su propia carne. Por un instante su mente se nubló. Había creído conocer a Valeria. Había pensado que ella lo veía de la misma manera en que él la veía a ella, como el futuro, como el destino. Pero allí estaba, entregándose a un hombre que no tenía nada que ofrecerle más que su sudor y sus caricias furtivas entre los arbustos. La furia le recorrió el cuerpo como un veneno hirviente. No se contuvo. «Eres una víbora, Valeria». Su voz rompió el aire como un trueno. Valeria se apartó de Javier con un jadeo, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Javier, en cambio, permaneció inmóvil, como un niño atrapado en medio de una travesura que nunca pensó que saldría mal. «Eduardo, yo...» Valeria tartamudeó, su voz apenas un susurro. Él no la dejó continuar. «No quiero escuchar ni una sola palabra de tu sucia boca». La frialdad en su tono fue un puñal que la atravesó. «No es lo que parece», intentó decir ella con la respiración entrecortada. Eduardo dejó escapar una carcajada seca y sin humor. «¿Sabes? No. Entonces explícame qué es esto, porque desde donde estoy parece que te estabas revolcando con este imbécil como la zorra que eres». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero Eduardo no sintió ni un gramo de compasión. «Por favor, fue un error. Yo puedo explicarlo. No necesito explicaciones». Sus palabras fueron un golpe de martillo. «Solo necesito que desaparezcas de mi vida». Un sollozo escapó de los labios de Valeria, pero Eduardo ya no la escuchaba. Ella no era nada. Javier seguía callado, con la mirada clavada en el suelo, como si esperara que el suelo lo tragara. Eduardo le dedicó una última mirada cargada de desprecio. «Eres un cobarde». Sin esperar respuesta,
se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la hacienda, sintiendo la ira bullir en su pecho, pero también algo más profundo, algo más oscuro. No sería el hombre traicionado que todos señalarían con burla. No permitiría que el mundo lo viera como una víctima. Se vengaría, y lo haría de la manera más despiadada posible. Sus pasos resonaron contra el suelo de piedra cuando cruzó el umbral de la hacienda. Sus ojos escanearon la multitud de empleados que trabajaban en la fiesta hasta que la vio. Allí en una esquina, con la cabeza siempre baja, el uniforme desgastado y el cabello recogido sin gracia, estaba Soledad Ríos, la empleada más invisible de la casa. Ella sería su venganza. El amanecer trajo consigo el escándalo. El rumor sobre la infidelidad de Valeria Cáceres ya se había extendido por toda la hacienda. Los empleados murmuraban en los pasillos, las miradas se cruzaban con burla y asombro, pero lo que más inquietaba a todos no era la traición en sí, sino la reacción de Eduardo Montenegro. No había gritos, ni furia descontrolada, ni acusaciones públicas, solo un silencio impenetrable, una calma inquietante que daba la sensación de que él ya tenía un plan, y lo tenía. Desde que sus ojos se habían posado en Soledad Ríos, supo exactamente qué haría. Se casaría con ella, no por amor ni por compasión, sino porque la elección de Soledad sería el golpe más humillante que Valeria podría recibir. Durante toda su vida, Valeria había despreciado a los menos afortunados. Creía que la belleza lo era todo, que el poder se medía en la admiración de los demás. Soledad, en cambio, era la antítesis de lo que Valeria consideraba valioso. Era torpe, callada, vestía siempre con ropa suelta y opaca, y parecía hacer todo lo posible por pasar desapercibida. Su piel era pálida, su cabello oscuro siempre estaba recogido en un moño simple, y su postura encorvada la hacía ver aún más insignificante. Y esa era precisamente la razón por la que la había elegido. Aquella mañana, Eduardo la encontró en la cocina, donde fregaba platos junto a las demás empleadas. La sala estaba llena del ruido de la loza y el murmullo de voces femeninas que reían con comentarios sobre el escándalo de la noche anterior. Pero en cuanto Eduardo entró, todo se detuvo. Los cuchillos dejaron de cortar. Las cucharas se quedaron a medio camino de los tazones. Los susurros cesaron. Y Soledad, con las manos húmedas y jabón hasta los codos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eduardo Montenegro nunca bajaba a la cocina. Nunca dirigía la mirada a una sirvienta. Y sin embargo, ahí estaba, de pie con su imponente presencia, con esa mirada afilada y oscura que parecía perforarla. Las demás mujeres se apartaron instintivamente, dejando a Soledad sola frente a él. «Señor», murmuró ella sin entender qué hacía allí. Eduardo avanzó lentamente. «Soledad, ¿quieres casarte conmigo?» El aire pareció quedarse atrapado en los pulmones de todas las mujeres en la cocina. Soledad parpadeó, segura de que no había escuchado bien. ¿Perdón?» El hombre no repitió su pregunta. Solo se quedó allí, mirándola con una intensidad que la hizo tambalearse. Las miradas sobre ella eran punzantes. Las empleadas estaban horrorizadas, algunas con los labios entreabiertos como si contuvieran un grito. «No es una broma», añadió Eduardo con voz baja y controlada. «Quiero que seas mi esposa». El silencio se hizo insoportable. Los pensamientos de Soledad eran un torbellino. ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Por qué ella? Todos en la hacienda sabían que el matrimonio de Eduardo con Valeria era un evento esperado desde hacía meses. Él no podía estar hablándole en serio. La mujer tragó saliva, con el corazón golpeándole el pecho. «No entiendo, señor. ¿Por qué yo?» Eduardo entrecerró los ojos. «Porque yo quiero. ¿Es necesario que lo cuestione?» Soledad sintió un temblor en las manos. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de que todo era un malentendido, pero solo encontró rostros incrédulos y expectantes. Sabía que no debía negarse. Nadie en su posición podría rechazar la propuesta de un Montenegro, pero algo en esa situación la aterrorizaba. «Yo», comenzó a decir, pero Eduardo la interrumpió. «Mi abogado traerá los papeles del matrimonio en la tarde. No quiero objeciones». Y sin decir más se fue. Las empleadas estallaron en murmullos tan pronto como la puerta se cerró tras él. Algunas se llevaron las manos al pecho, otras intercambiaron miradas de asombro. Soledad sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué hiciste?», soltó una de las cocineras con una mezcla de horror y envidia. «Nada», susurró Soledad casi sin voz. «No hice nada». Y aún así, su vida había cambiado para siempre.
Esa misma tarde, los rumores se expandieron como una tormenta sobre la hacienda. Eduardo Montenegro se casaría con su sirvienta. Cuando Valeria escuchó la noticia, su grito de furia resonó por toda la casa. Es una farsa. No puede ser cierto. Eduardo nunca haría algo así. Pero los hechos eran innegables. Eduardo había enviado a sus abogados para gestionar el matrimonio. Había ordenado preparar una ceremonia en la iglesia del pueblo para el día siguiente. Todo se movía con la misma precisión con la que manejaba sus negocios, porque para él esto no era amor, era un trato. Cuando Soledad fue llevada a la habitación que antes pertenecía a Valeria, su cabeza daba vueltas. No había tenido tiempo de procesar nada. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. ¿Por qué Eduardo la quería como esposa? Un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entre», dijo con voz débil. La puerta se abrió y Eduardo estaba allí. Vestía una camisa blanca remangada y un pantalón oscuro. Se veía relajado, pero sus ojos revelaban otra cosa. Había algo frío en ellos. Soledad se puso de pie de inmediato. Él la observó en silencio antes de hablar. «Mañana te convertirás en mi esposa, pero quiero que entiendas algo», dijo en un tono seco. «Esto no es un cuento de hadas». Soledad sintió un escalofrío. «¿Por qué está haciendo esto?» Eduardo cruzó los brazos. «Porque me conviene». No había dulzura en su voz, no había ternura en su expresión, y sin embargo, Soledad sintió que estaba a punto de vender su alma. El amanecer llegó demasiado pronto. Soledad apenas había dormido. Aún no comprendía cómo su vida había cambiado en cuestión de horas. Un día era una simple empleada, invisible para todos, y al siguiente estaba vistiéndose para casarse con Eduardo Montenegro. Pero en el fondo, sabía que no era una boda, era una sentencia. Las mujeres de la hacienda la rodeaban, algunas con expresión de envidia, otras con abierta burla. La vistieron con un vestido blanco sencillo, sin encajes ni pedrería, una tela que no tenía el brillo ni la ostentación de lo que cualquier mujer soñaría para el día de su boda. Soledad no protestó. ¿Para qué? Nadie en esa casa pensaba que era una verdadera novia. Mientras la peinaban, notó cómo las criadas intercambiaban miradas y susurraban. Algunas incluso rieron. «¿Puedes creerlo? La sirvienta casándose con el patrón», murmuró una. «Y con ese vestido, parecerá más una monja que una esposa». Soledad cerró los ojos y apretó los labios. No respondería, no demostraría ninguna emoción. Sabía que esto era una farsa, y si Eduardo Montenegro quería usarla como herramienta de venganza, entonces ella se aseguraría de que no le diera la satisfacción de verla temblar. Cuando terminó de vestirse, la escoltaron fuera de la hacienda, donde la esperaba un coche que la llevaría a la iglesia. El trayecto fue silencioso. Soledad miraba por la ventana, viendo cómo los campos de agave pasaban en un destello de azul y verde bajo el sol del mediodía. Sus manos estaban frías, pero su rostro permanecía inexpresivo. No lloraría, no demostraría miedo. La iglesia del pueblo estaba decorada de manera austera. A diferencia de la boda que Eduardo había planeado originalmente con Valeria, esta ceremonia no era grandiosa. No había invitados de la alta sociedad, ni periodistas, ni orquesta. Solo algunos trabajadores de la hacienda, testigos obligados de un evento que ninguno de ellos entendía del todo. Cuando Soledad bajó del coche y vio la figura de Eduardo Montenegro esperándola en la entrada, supo que ya no había vuelta atrás. Él vestía un traje negro perfectamente ajustado a su figura, con la postura firme de un hombre que no pedía nada, sino que tomaba lo que quería. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que hizo que su piel se erizara. Avanzó con pasos lentos hacia él, el silencio sepulcral. Cuando estuvo a su lado, Eduardo le ofreció el brazo. Soledad sin dudar lo tomó. Si él quería que caminara con dignidad hacia su propia condena, lo haría. El sacerdote carraspeó antes de comenzar la ceremonia. El ambiente era tenso. Soledad podía sentir las miradas de todos perforándola, analizando cada uno de sus movimientos. Pero lo que más la inquietó fue la risa baja y contenida de Valeria Cáceres y Javier Ramírez, quienes estaban sentados en la última fila. «No puedo creer que esté haciendo esto», susurró Valeria, pero lo suficientemente fuerte para que Soledad la escuchara. «Debe estar desesperado por joderte la vida», agregó Javier divertido. Soledad no desvió la mirada. No les daría el placer de ver que su burla le afectaba. Eduardo tampoco miró en su dirección. Su única reacción fue apretar la mandíbula con más fuerza. El sacerdote comenzó a hablar,
Pero Soledad apenas lo escuchaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía estar de pie con un hombre al que apenas conocía, a punto de ser convertida en su esposa? Eduardo Montenegro, ¿aceptas a Soledad Ríos como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Eduardo soltó una pequeña exhalación antes de responder. Sí, acepto. Su voz fue firme, sin titubeos, porque para él esto no era un sacrificio, era una victoria. El sacerdote giró hacia Soledad. Soledad Ríos, ¿aceptas a Eduardo Montenegro como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Un segundo de silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Las miradas de todos estaban sobre ella. Podría decir que no, podría negarse y acabar con esto. Pero entonces miró a Eduardo, quien la observaba con ese aire de control absoluto, con la certeza de que no tenía escapatoria. Sabía que si lo desafiaba, él encontraría la manera de hacerle la vida imposible. Y por alguna razón que aún no comprendía, una parte de ella sentía que debía quedarse. Así que con la voz baja pero firme dijo, «Sí, acepto». Hubo un murmullo entre los asistentes. Eduardo tomó su mano y deslizó el anillo en su dedo, frío, metálico, una atadura que sellaba su destino. El sacerdote declaró la unión, y Eduardo se inclinó hacia ella. Soledad sintió su aliento cálido rozar su piel, antes de que él presionara un beso seco y breve sobre sus labios. No hubo dulzura, no hubo ternura, solo un acto mecánico que confirmaba su posesión. Cuando se separaron, la sonrisa de Valeria era venenosa. «Bien, Eduardo, felicidades. Te casaste con la empleada, qué humillación para mí, pero ¿qué crees? Al final sigues siendo un pobre diablo que jamás podrá olvidarme». Eduardo se giró lentamente hacia ella y la miró con frialdad. «Lo único que jamás olvidaré, Valeria, es el asco que me das». El rostro de Valeria enrojeció de furia. Eduardo extendió su brazo hacia Soledad y sin una palabra más, la guió fuera de la iglesia. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Soledad entendió que la batalla entre ellos apenas estaba comenzando. Él la había usado como venganza, pero algo le decía que, sin darse cuenta, también se había condenado a sí mismo. El carruaje se movía lentamente por el camino de regreso a la hacienda, pero dentro de él, el silencio era sofocante. Soledad y Eduardo estaban sentados uno frente al otro, como dos extraños que acababan de ser forzados a compartir una vida. Pero en los ojos de Eduardo no había la arrogancia triunfante que ella esperaba. Había algo más, algo que Soledad no podía descifrar. Soledad mantuvo la mirada baja, fingiendo observar las puntas de sus zapatos gastados, aunque en realidad no podía evitar sentir el peso de la presencia de Eduardo frente a ella. Aquel hombre, su esposo ahora, la miraba con una intensidad que la hacía sentir pequeña, como si estuviera esperando que ella hiciera o dijera algo, pero ella no tenía nada que decir, no le debía nada. El carruaje cruzó los portones de la hacienda y se detuvo frente a la entrada principal. Afuera, varios empleados se habían congregado para verlos llegar. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro, burla y curiosidad. Era imposible que no lo hicieran. El poderoso Eduardo Montenegro acababa de casarse con la sirvienta de la casa. Eduardo bajó primero, extendiendo la mano hacia ella. Soledad dudó, pero tomó su mano con firmeza, sin temblar. Si Eduardo esperaba verla asustada o derrotada, se llevaría una decepción. No le daría el placer de verla débil. Caminaron juntos hacia la entrada. Un grupo de criadas se apresuró a abrirles paso, pero sus risitas contenidas eran imposibles de ignorar. «Apostamos cuánto durará este matrimonio», susurró una de ellas. «Parece más un castigo que una boda», rió otra. Soledad apretó los dientes, pero no se detuvo. Eduardo, por su parte, ignoró los murmullos. Mantuvo la cabeza alta, con su expresión imperturbable. Para él, esto era parte del juego. Cruzaron el umbral de la casa, y la puerta se cerró detrás de ellos con un eco que resonó en los pasillos vacíos. Eduardo soltó su mano y avanzó por el vestíbulo sin decir una palabra. «Mañana hablaremos. Esta noche solo quiero silencio», dijo sin voltear a verla. Soledad no respondió. Una de las empleadas la guió a la habitación que ahora le pertenecía. Era una de las más grandes de la casa, con muebles de madera oscura, una cama inmensa con cortinas de seda y un balcón que daba al jardín. Soledad entró y sintió la presión en su pecho aumentar. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo había llegado a ese punto? Se acercó al espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era una novia, era una prisionera. Soltó un suspiro tembloroso
y comenzó a desabrocharse el vestido. El corsé le oprimía el pecho, como si quisiera recordarle que ese matrimonio no le pertenecía. Cuando terminó de desvestirse, se dirigió al lavabo y llenó un recipiente con agua. Sumergió un paño en él y lo deslizó por su rostro. La gruesa capa de polvo y maquillaje barato que llevaba comenzó a desaparecer, revelando la piel suave y luminosa que siempre había escondido. Era un ritual que realizaba cada noche. Mantenerse invisible era una protección, o al menos lo había sido hasta ahora. El sonido de la puerta abriéndose la hizo dar un respingo. Se giró rápidamente con el paño aún en la mano y se encontró con Eduardo de pie en el umbral. Su mirada se endureció. ¿Qué demonios? Soledad parpadeó confundida. ¿Qué pasa? Pero Eduardo no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron su rostro con incredulidad. No era la misma mujer que había visto durante años en la hacienda, aquella empleada de rostro pálido, piel áspera y gestos apagados. Era otra, hermosa, de una manera que lo desconcertó. Soledad se sintió incómoda bajo su escrutinio y apartó la mirada. «Salga de aquí, por favor», murmuró. Pero Eduardo no se movió. «Explícame esto», exigió. Soledad tragó saliva. «No hay nada que explicar». «No mientas», replicó él avanzando lentamente. «¿Por qué ocultabas tu verdadero rostro?» Soledad sintió su corazón acelerarse. No tenía por qué darle explicaciones. No es asunto suyo. «Soy tu esposo ahora», respondió él con dureza. Soledad apretó los labios. «No fue mi elección casarme con usted». Eduardo entrecerró los ojos. «Pero aceptaste». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Soledad podía ver el enfado en los ojos de Eduardo, la frustración por no obtener respuestas. «No esperaba que una mujer como tú supiera jugar tan bien sus cartas», dijo él en voz baja. «¿Me engañaste a propósito?» Soledad sintió una punzada de rabia ante su insinuación. «¿Cree que esto es un juego para mí?», soltó con frialdad. «Yo no pedí esto, usted me eligió. Usted decidió casarse conmigo por despecho. Yo no lo engañé». Eduardo apretó la mandíbula. No le gustaba sentirse burlado. No le gustaba que alguien lo sorprendiera. Pero eso era exactamente lo que acababa de pasar. Soledad no era la mujer invisible que él creía, y eso le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Duerme bien, esposa», dijo finalmente con voz helada. Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Soledad soltó un suspiro tembloroso y se dejó caer en la cama. No tenía idea de en qué se había metido, pero algo le decía que Eduardo Montenegro tampoco. Eduardo se sirvió un trago de tequila y lo bebió de un solo golpe. Seguía sin poder procesar lo que acababa de ver. Durante años, Soledad Ríos había sido una sombra en su casa, una empleada insignificante a la que jamás había prestado atención. Y sin embargo, esa noche, cuando la vio sin su disfraz, comprendió que ella no era nada de lo que había creído. Se apoyó contra el escritorio de su estudio, la mandíbula tensa, los nudillos pálidos de sujetar con demasiada fuerza el vaso de cristal. Su mente repasaba la imagen de Soledad con insistencia. Había algo en ella que le molestaba profundamente, porque se sentía engañado. No solo por la forma en que había ocultado su verdadera apariencia, sino porque ahora comprendía que no tenía la menor idea de quién era en realidad la mujer con la que se había casado. ¿Por qué una mujer como ella había decidido esconderse bajo una máscara de torpeza y descuido? ¿Qué había detrás de ese comportamiento? Volvió a servirse otra copa, pero antes de llevarla a los labios, sintió la necesidad de confrontarla. No podía dejar pasar esto. Necesitaba respuestas. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y salió del estudio. Sus pasos resonaron con firmeza por los pasillos oscuros de la hacienda mientras se dirigía a la habitación de Soledad. No golpeó la puerta. Simplemente la abrió. Soledad estaba sentada en el borde de la cama, aún vestida con su camisón blanco de tela sencilla. Sus largos cabellos oscuros caían sobre sus hombros y su rostro, sin rastros de maquillaje, irradiaba una belleza cruda que lo descolocaba. Levantó la vista y al verlo entrar sin anunciarse, suspiró pesadamente. ¿Siempre entra sin permiso a la habitación de los demás? Eduardo cerró la puerta tras de sí y cruzó los brazos. «Quiero respuestas». Soledad sostuvo su mirada con firmeza. «No tengo nada que explicarle». Él apretó los dientes. «¿Me tomas por un idiota?», soltó con dureza. «¿Crees que no me di cuenta de que te ocultabas a propósito? ¿Por qué hiciste esto?». Soledad entrelazó los dedos sobre su regazo, como si estuviera considerando si valía la pena responder.
Finalmente, dejó escapar un suspiro y habló con voz tranquila. Porque era más seguro así. Eduardo frunció el ceño. ¿Más seguro? ¿De qué estás hablando? Soledad desvió la mirada hacia la ventana, donde la luna se alzaba en lo alto del cielo. Desde niña entendí que la belleza puede ser un arma, susurró. Puede abrir puertas, pero también atraer problemas. Eduardo la observó en silencio. No esperaba una respuesta así. ¿Problemas? Ella asintió lentamente. Cuando trabajas en una casa como esta, donde los empleados son vistos como piezas reemplazables, ser demasiado visible puede ponerte en peligro. Aprendí que si pasaba desapercibida, si hacía mi trabajo sin llamar la atención, estaría a salvo. Eduardo sintió una incomodidad crecer en su pecho. Había un trasfondo en sus palabras que le hacía pensar en algo más, algo que no estaba diciendo. ¿A salvo de qué? Soledad apretó los labios, pero no respondió de inmediato. Eduardo avanzó un paso hacia ella. Respóndeme. ¿A salvo de qué? Soledad lo miró a los ojos. De hombres como usted. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Eduardo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No porque sus palabras fueran una acusación directa, sino porque la franqueza en su tono lo desarmó por completo. Yo nunca te he hecho daño, dijo en voz baja. Pero podrías haberlo hecho, respondió Soledad sin dudar. Un hombre con su poder, con su arrogancia, con su convicción de que todo le pertenece. Sí, usted podría haberme destruido sin siquiera darse cuenta. Eduardo sintió una punzada de molestia ante su respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara de esa manera. ¿Y qué hay de ahora?, preguntó con tono seco. Ahora que ya no puedes ocultarte. Soledad bajó la mirada por un instante, pero cuando volvió a alzarla, su determinación seguía intacta. Me adaptaré, como siempre lo he hecho. Eduardo la observó en silencio. Había algo en ella que le resultaba perturbador. No era solo su belleza oculta, ni el misterio que la rodeaba. Era su fortaleza. Había creído que se casaba con una mujer sumisa, con alguien que nunca representaría una amenaza para él. Pero ahora tenía la certeza de que Soledad no era ninguna víctima, y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Descansa», dijo finalmente con voz tensa. Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Mientras caminaba de regreso a su propio cuarto, se pasó una mano por el cabello y soltó un suspiro frustrado. ¿Qué demonios acababa de descubrir? Esa mujer, su esposa, no era lo que había esperado, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Montenegro sintió que había cometido un error que no podría controlar. El amanecer trajo consigo un aire pesado en la hacienda. Eduardo no había dormido bien. Su conversación con Soledad seguía repitiéndose en su cabeza. Había algo en sus palabras que no lo dejaban en paz. Mientras tanto, en otro rincón de la propiedad, Valeria Cáceres bebía su café con una sonrisa venenosa en los labios. No había terminado con Eduardo, y tenía un plan. Desde que Eduardo la había humillado públicamente al casarse con esa sirvienta insignificante, Valeria no había podido contener su furia. Se había convertido en el hazmerreír de la sociedad. Sus amigas la miraban con lástima disfrazada de cortesía, y los murmullos en cada fiesta a la que asistía no hacían más que recordarle que había sido reemplazada. ¿Por quién? Por una mujer que no tenía clase, ni apellido, ni educación. Aquello no era una derrota, era una ofensa. Valeria había pasado la última semana observando a Soledad, su forma de caminar, la manera en que bajaba la mirada ante Eduardo, su aparente humildad. Pero algo no cuadraba. Esa mujer no era solo una sirvienta. Había algo en ella, algo que no terminaba de encajar, y Valeria estaba decidida a descubrirlo. Tomó un sorbo de café y se levantó de la mesa con la elegancia de siempre. Si Eduardo creía que podía deshacerse de ella tan fácilmente, estaba muy equivocado. Sabía que no lo había perdido del todo. No aún. Él era orgulloso, sí, pero también era un hombre de deseos. No amaba a Soledad. Se había casado con ella por despecho, por venganza, y eso significaba que tarde o temprano se cansaría de su juego. Y cuando eso pasara, Valeria estaría lista para volver a ocupar su lugar. Pero antes tenía que hundir a Soledad. No era suficiente con despreciarla, no era suficiente con ignorarla. Tenía que destruirla, y sabía exactamente por dónde empezar. El primer paso era hacerla quedar en ridículo ante Eduardo. El segundo, bueno, aún no estaba segura, pero lo que sí sabía era que la oportunidad perfecta se presentaría esa misma noche.
El evento de gala que Eduardo había organizado en la hacienda reuniría a empresarios, inversionistas y figuras importantes de la región. Sería la primera aparición pública de Soledad como esposa de Eduardo Montenegro, y Valeria iba a asegurarse de que fuera la última. En otro punto de la hacienda, Javier Ramírez pasaba las manos por su cabello con nerviosismo. Desde la boda de Eduardo con Soledad, las cosas no habían sido fáciles para él. Había cometido un error, y no se refería a haber sido descubierto con Valeria. No, su error había sido subestimar lo que Eduardo era capaz de hacer cuando estaba herido. Él había pensado que, con el tiempo, Eduardo olvidaría su rabia, que una vez que tuviera a su nueva esposa, su furia se disiparía. Pero no. La frialdad en la mirada de Eduardo, cada vez que lo cruzaba en la hacienda, le decía todo lo que necesitaba saber. No lo había olvidado, ni lo haría. Javier sabía que su tiempo se estaba agotando. Si Eduardo decidía deshacerse de él, nadie lo protegería. Ni siquiera Valeria. Ella solo lo había usado para divertirse. Nunca había significado nada para ella. Y si Eduardo la perdonaba, lo primero que haría sería eliminar a Javier de su vida, de la peor manera posible. Tenía que salir de ahí. Tenía que marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Pero aún no tenía un plan. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Valeria detenerse en la puerta de su cuarto. «Necesito que hagas algo por mí», dijo ella sin rodeos. Javier la miró con cautela. «No estoy en posición de hacerte favores». Valeria esbozó una sonrisa calculadora. «No es un favor, es una oportunidad». Javier cruzó los brazos. «¿Oportunidad para qué?» «Para protegerte». Javier sintió un escalofrío. «¿De qué hablas?» Valeria se acercó y apoyó una mano en su pecho con suavidad, pero su mirada era fría. «Sabes tan bien como yo que Eduardo no te ha perdonado». Javier tragó saliva. «No me ha hecho nada. Aún». Valeria inclinó la cabeza con una sonrisa peligrosa. «Pero lo hará». Javier apretó los dientes. «¿Y qué sugieres? ¿Que nos adelantemos a él?» Javier frunció el ceño. «No entiendo». Valeria suspiró con fingida paciencia. «Si Eduardo me dejó por esa mujer, entonces lo justo es que la destruyamos». Javier negó con la cabeza. «No quiero meterme en problemas». Valeria entrecerró los ojos. «¿Crees que puedes quedarte aquí bajo su techo, sin que un día simplemente desaparezcas?» Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres que haga?» Valeria sonrió. «Esta noche en la fiesta quiero que estés atento. Voy a exponer a Soledad, y cuando caiga Eduardo quedará vulnerable». Javier no respondió de inmediato, pero sabía que Valeria tenía razón en algo. Si no hacía algo pronto, Eduardo lo destruiría. Tal vez era momento de tomar la ofensiva. Esa noche, la hacienda Montenegro se llenó de luces, música y lujo. Los invitados llegaban en sus mejores trajes y el sonido de las copas brindando resonaba por todo el salón. Soledad, vestida de un elegante vestido azul marino, se sentía como un pez fuera del agua. Sabía que todos la miraban, sabía que la juzgaban, pero no les daría la satisfacción de verla temblar. Eduardo, a su lado, parecía indiferente a las miradas. Pero Soledad sabía que él también estaba esperando algo. Sabía que él también quería ver hasta dónde podía soportar. Y aunque no podía explicarlo, sentía que esta noche cambiaría todo. Lo que no sabía era que Valeria estaba a punto de lanzar su ataque. La música seguía sonando en la hacienda mientras los invitados charlaban y reían, pero Soledad sentía un peso en el pecho. Algo no estaba bien. Eduardo, de pie junto a ella, bebía tranquilamente su copa de vino, pero había una tensión en su mandíbula que delataba su estado de alerta. Los dos lo sentían. Algo iba a pasar. Desde que llegó al evento, Soledad notó la forma en que los ojos de la gente se posaban en ella con curiosidad, burla y desprecio. No importaba lo bien que estuviera vestida, ni lo elegante que se mostrara. Para ellos, seguía siendo la sirvienta que había osado casarse con el hombre más poderoso de la región. Eduardo no dijo nada cuando la escoltó hasta la mesa principal, pero su presencia era imponente, una barrera entre ella y el resto del mundo. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado en los últimos días. No la trataba con frialdad absoluta, pero tampoco con calidez. Era como si intentara convencerse de que ella no significaba nada, cuando en realidad cada vez le costaba más ignorarla. «Parece que todos te observan esta noche», comentó Eduardo sin mirarla, girando el vino en su copa con calma. «Porque esperan que cometa un error», respondió Soledad con voz serena. Él arqueó una ceja
y giró ligeramente el rostro para examinarla. Le sorprendió la seguridad con la que lo dijo. «Entonces no les des el gusto». Soledad lo miró con una ligera sonrisa en los labios. No pensaba hacerlo. Eduardo sintió un inexplicable cosquilleo en el estómago. Se molestó consigo mismo por ello y apartó la vista. No entendía por qué cada palabra de Soledad lo afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió su conversación. «Eduardo, querido». «Valeria». Soledad sintió su cuerpo tensarse al ver a la mujer acercarse con su vestido rojo ajustado, con la mirada llena de malicia y una sonrisa que era todo menos amistosa. Eduardo, en cambio, se mantuvo impasible. «Valeria», saludó con frialdad. «¿Y cómo está la feliz pareja?», preguntó ella con fingida dulzura, tomando una copa de champán de la bandeja de un mesero y bebiendo un sorbo sin apartar la vista de Soledad. Eduardo dejó su copa sobre la mesa con un movimiento pausado. «Bien», respondió sin más. Valeria soltó una risita y se giró hacia Soledad. «¿Y tú, querida? ¿Cómo te sientes en tu nueva vida? Debe ser difícil acostumbrarse a tanta opulencia después de haber limpiado los pisos de esta misma hacienda». Algunas personas cercanas escucharon el comentario y contuvieron la respiración. Soledad sintió las miradas expectantes sobre ella, esperando verla titubear, esperando que la burla la hiciera bajar la cabeza. Pero no lo haría. Mantuvo la espalda recta y sonrió con calma. «Para mí no ha sido tan difícil. Lo complicado debe haber sido para usted ver que fue reemplazada tan rápido». Valeria parpadeó. Su expresión se endureció por un instante, pero se recuperó con rapidez. Eduardo miró a Soledad de reojo. No esperaba esa respuesta de su parte. «Oh, querida». Valeria dejó la copa sobre la mesa y chasqueó la lengua. «Si piensas que esto es un triunfo para ti, es porque aún no entiendes nada». Se inclinó un poco, bajando la voz lo suficiente para que solo Soledad la escuchara. «Eduardo se casó contigo para humillarme, pero tarde o temprano se aburrirá de este juego y se dará cuenta de que sigues siendo lo mismo que siempre fuiste, insignificante». Soledad no reaccionó de inmediato. Mantuvo la compostura, pero dentro de ella sintió una chispa de rabia encenderse. No porque creyera las palabras de Valeria, sino porque, en el fondo, sabía que Eduardo aún no había decidido lo que realmente sentía por ella, y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Antes de que pudiera responder, Eduardo se levantó de su asiento, su mirada fría y peligrosa. «Valeria, ya has hablado demasiado». Su tono no era agresivo, pero sí definitivo. No le daría más espacio a su juego. Valeria se giró hacia él con fingida sorpresa. «Oh, Eduardo, no te molestes. Solo charlaba con tu esposa». «Lo sé», respondió él. «Por eso te estoy pidiendo que dejes de hacerlo». Valeria lo miró fijamente por un momento. Luego sonrió con suficiencia. «Como desees, querido». Tomó su copa de nuevo y se alejó con pasos calculados, sabiendo que había dejado una semilla de duda en el aire. Soledad exhaló lentamente, intentando controlar la adrenalina que corría por su cuerpo. Eduardo la observó con atención. «No deberías prestarle atención», dijo él en voz baja. «No lo hago», respondió ella. «Pero usted sí». Eduardo apretó la mandíbula. «Eso no es cierto». Soledad lo miró a los ojos con intensidad. «¿No lo es?». Por primera vez, Eduardo no supo qué responder. La conversación fue interrumpida cuando un invitado se acercó a Eduardo para hablarle de negocios. Soledad aprovechó para alejarse. Necesitaba respirar. Salió al balcón, donde el aire fresco de la noche la envolvió. Cerró los ojos por un instante, tratando de calmar su mente. No entendía por qué Eduardo la miraba de esa manera. No entendía por qué, en los últimos días, él no había sido tan cruel con ella como esperaba. Ni por qué su propio corazón latía más rápido cada vez que discutían. «Es un error», susurró para sí misma. Pero entonces sintió la presencia de alguien detrás de ella. Eduardo se quedó en silencio, apoyándose en la baranda junto a ella. «Deberías acostumbrarte a esto», dijo sin mirarla. A Valeria, a los comentarios, a las miradas. «No me molesta», respondió Soledad. «Solo me molesta no entender qué espera usted de mí». Eduardo bajó la mirada a su copa. Tampoco lo sabía. El problema era que cada día que pasaba, Soledad dejaba de ser la simple empleada con la que había querido vengarse. Y eso era algo que no podía permitirse. Tenía que recordar que esto era solo un matrimonio de apariencias. Nada más. Y sin embargo, cuando la miró esa noche, supo que estaba perdiendo el control. Y eso, para Eduardo Montenegro,
Era imperdonable. A la mañana siguiente, Soledad despertó antes del amanecer. No podía seguir en esa casa sin buscar respuestas. Su pasado, su origen, las razones por las que había aprendido a ocultarse, necesitaba enfrentarlo. Sabía exactamente a dónde ir. A la única persona que podría decirle la verdad, Doña Remedios. Se vistió con rapidez y salió de la habitación sin hacer ruido. Aún era demasiado temprano y los pasillos de la hacienda estaban en calma. Eduardo seguía dormido y los empleados apenas comenzaban a despertarse para iniciar sus tareas. Nadie se dio cuenta de su partida. El camino hacia el pequeño pueblo donde vivía Doña Remedios Ríos, su abuela, era largo, pero Soledad lo conocía bien. Había pasado su infancia entre aquellas calles de piedra, jugando en la plaza del mercado y corriendo descalza entre los campos de girasoles, antes de que su vida cambiara por completo. Al llegar a la casa de su abuela, tocó la puerta con impaciencia. Necesitaba respuestas. La puerta se abrió lentamente y la figura de Doña Remedios, con su cabello blanco recogido en un moño y sus ojos oscuros llenos de sabiduría, apareció en el umbral. «Sabía que vendrías», dijo la anciana con voz firme, como si la hubiera estado esperando. Soledad entró sin dudar y se sentó en la vieja mesa de madera del comedor. No había tiempo para rodeos. «Abuela, necesito saber la verdad». Doña Remedios la observó en silencio durante unos segundos, luego suspiró y tomó asiento frente a ella. «Siempre supe que este día llegaría», murmuró removiendo las brasas en la chimenea con el atizador, «pero no pensé que sería tan pronto». Soledad la miró fijamente. La anciana entrelazó las manos sobre la mesa y comenzó a hablar. «Tu madre, mi hija, no era cualquier mujer. Era una mujer de espíritu fuerte, pero también alguien que cometió un grave error». Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué clase de error?». Doña Remedios la miró con gravedad. «Se enamoró del hombre equivocado». Soledad sintió que su corazón se aceleraba. «¿De quién?». La anciana desvió la mirada. «De un hombre poderoso, uno que jamás podría reconocerla». Soledad tragó saliva. «¿Quién era?». Doña Remedios tardó en responder, pero cuando lo hizo, sus palabras cayeron como una piedra sobre el pecho de Soledad. «León Montenegro». El aire abandonó los pulmones de Soledad. «No, eso no puede ser». Doña Remedios asintió con gravedad. «Sí, niña, tu verdadero padre era León Montenegro». Soledad se quedó helada. El padre de Eduardo Montenegro, el hombre cuyo apellido ahora llevaba. No puede ser», repitió en un susurro con las manos temblorosas. «Tu madre y León se amaban en secreto, pero cuando ella quedó embarazada, él no quiso reconocerla. No porque no la amara, sino porque su familia nunca lo habría permitido». Soledad sintió náuseas. «¿Entonces fui un error para él?». «No, mi niña», respondió su abuela con voz suave. «Fuiste su mayor secreto». Soledad sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había creído que su padre había sido un hombre cualquiera, un campesino sin rostro ni historia, pero ahora sabía la verdad. Era una Montenegro. La sangre de la familia que la había despreciado toda su vida corría por sus venas. Y peor aún, Eduardo era su hermano. El horror la golpeó como un golpe en el estómago. Se había casado con su propio hermano. «¿Qué esto no puede ser?», murmuró llevándose las manos al rostro. Doña Remedios la observó con tristeza. «Por eso tu madre nunca te dijo nada. Por eso yo misma guardé el secreto. No queríamos que llevaras esa carga». Soledad sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Eduardo sabe esto?». La anciana negó con la cabeza. «No, nunca se lo dijeron. Su padre murió llevándose el secreto a la tumba». Soledad respiró hondo, tratando de controlar el temblor en su cuerpo. Esto cambia todo». «Sí, lo cambia. Y por eso debes tener cuidado». Soledad levantó la mirada confundida. «¿Cuidado?». Doña Remedios se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros reflejando una advertencia silenciosa. «Eduardo no es un hombre que tolere secretos. Si descubre la verdad, si se entera de quién eres realmente, no sé lo que hará». Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Está diciendo que debo seguir ocultándolo?». «Estoy diciendo que debes pensar muy bien en lo que harás». Soledad respiró profundamente. Sabía que su abuela tenía razón. Si Eduardo descubría la verdad, si sabía que su esposa era en realidad su hermana, no había forma de predecir cómo reaccionaría. Pero lo que más la aterraba no era su reacción. Era el hecho de que, a pesar de lo que acababa de descubrir, una parte de ella seguía deseando que todo fuera una mentira. Porque si la verdad salía a la luz,
lo perdería todo. Y aunque no quería admitirlo, perder a Eduardo dolía más de lo que jamás habría imaginado. Soledad regresó a la hacienda con el corazón hecho un nudo. Cada paso que daba se sentía como una condena. Eduardo la esperaba en el comedor, su mirada oscura fija en ella. Había notado su ausencia. Y mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Esteban Montenegro sonreía en las sombras, porque él sí sabía la verdad. Desde hacía tiempo, Esteban Montenegro había sospechado que Soledad no era una simple sirvienta. Había algo en su presencia, en la forma en que Eduardo la miraba, en la manera en que ella no temía desafiarlo con palabras veladas. Al principio, pensó que era solo una mujer astuta que había sabido jugar bien sus cartas, pero cuando escuchó a escondidas la conversación de doña Remedios con un comerciante del pueblo, la verdad le golpeó como una revelación. Soledad era hija de León Montenegro, y eso lo cambiaba todo. Esteban, a diferencia de su hermano Eduardo, no se movía por impulsos de orgullo o de venganza. Él era calculador. Sabía que el poder en la familia Montenegro dependía del control absoluto sobre la hacienda, las tierras y los negocios que su padre había dejado. Eduardo siempre había sido el favorito, el heredero, el hijo legítimo. Pero ahora, la presencia de Soledad ponía en peligro todo lo que Esteban había planeado en silencio durante años. Porque si Eduardo descubría la verdad, todo podría cambiar. Y eso no podía permitírselo. De pie en su despacho, con un vaso de whisky en la mano, Esteban observaba la noche a través de la ventana. Su mente trabajaba con precisión quirúrgica. No podía permitir que Soledad siguiera en esa casa. Tenía que desaparecer, pero no podía ser algo impulsivo. No podía simplemente expulsarla. Eduardo no lo permitiría. No, debía hacer que su hermano la viera como una amenaza. Y para eso, primero debía sembrar la semilla de la duda. A la mañana siguiente, Esteban encontró a Eduardo en la caballeriza, ensillando su caballo. Su hermano siempre había encontrado calma en la equitación, y ese día, por la expresión de su rostro, estaba claro que su mente estaba inquieta. ¿No dormiste bien, hermano?, preguntó Esteban con un tono casual. Eduardo lo miró de reojo. No. ¿Por qué será? Esteban se apoyó contra un poste de madera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Será que tienes preocupaciones sobre tu esposa? Eduardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esteban dejó escapar una carcajada baja. Oh, vamos, Eduardo. No me digas que no te has dado cuenta. Eduardo se giró completamente hacia él, cruzando los brazos. Explícate. Esteban hizo un gesto con la mano. He notado que tu querida Soledad ha estado inquieta. ¿Inquieta? Sí. Saliendo de la hacienda sin avisar, reuniéndose con ancianas del pueblo, murmurando cosas a espaldas tuyas, Eduardo sintió que la irritación crecía en su pecho. ¿Cómo sabes eso? Esteban sonrió con suficiencia. Me tomó el tiempo de observar. A diferencia de ti, no me ciego con mujeres que esconden secretos. Eduardo apretó la mandíbula. Si tienes algo que decir, dímelo de una vez. Esteban dejó escapar un suspiro teatral. Solo te digo que deberías empezar a preguntarte si realmente sabes con quién te casaste. Eduardo se quedó en silencio, pero la semilla ya estaba plantada. Horas más tarde, cuando Soledad regresó de su visita al pueblo, lo encontró esperándola en la biblioteca de la hacienda. ¿Dónde estabas?, preguntó Eduardo con voz tensa. Soledad, aún sintiendo el peso de la conversación con su abuela, intentó controlar su expresión. Salí a dar un paseo. Eduardo entrecerró los ojos. No me mientas. Soledad sostuvo su mirada. No te estoy mintiendo. Eduardo avanzó un paso hacia ella. Entonces dime, ¿qué es lo que tanto ocultas? El corazón de Soledad se aceleró. ¿Lo sabía? No, no podía saberlo, pero sí podía sentir su desconfianza. No oculto nada, respondió con calma. Eduardo la miró fijamente, como si intentara leer más allá de sus palabras. Eso lo decidiré yo. Soledad sintió un escalofrío. Esteban había logrado su propósito. Había sembrado la duda. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Esteban caminaba por los pasillos con una sonrisa de satisfacción. Había dado el primer paso. Pronto, muy pronto, Soledad sería su siguiente víctima. Los días pasaron con un aire de tensión latente. Eduardo se volvía cada vez más distante, más observador. Soledad podía sentir que su desconfianza crecía, y aunque no sabía exactamente qué le había dicho Esteban, comprendía que había logrado envenenar su mente. Pero lo que nadie esperaba era que en medio de todo ese caos, algo más estuviera surgiendo entre ellos.
algo que no debía ocurrir. Soledad se mantenía firme, intentando ignorar el cambio en la actitud de Eduardo. Ya no era el hombre que la veía con desprecio, con frialdad calculada. Había algo diferente en su mirada. Ya no la trataba como una extraña, ni como una simple herramienta de venganza. Pero ella no podía permitirse bajar la guardia. Cada vez que estaban juntos, sentía su presencia como una sombra persistente. Su mirada la seguía en silencio cuando creía que ella no lo notaba. No había palabras, pero sí una tensión en el aire. Una tarde, mientras Soledad leía en la biblioteca de la hacienda, Eduardo entró sin anunciarse. Ella levantó la vista del libro y lo encontró apoyado contra el marco de la puerta, observándola con detenimiento. «Te ves diferente cuando estás así», dijo él de repente. Soledad frunció el ceño. «¿Así cómo? Tranquila». Ella cerró el libro con calma y se giró hacia él. «¿Qué quieres, Eduardo?» Él avanzó unos pasos, con las manos en los bolsillos. «Quiero saber quién eres en realidad». Soledad sintió un nudo formarse en su garganta, pero mantuvo la compostura. «Soy la mujer con la que te casaste». Eduardo negó con la cabeza. «No, no lo eres. Eres alguien más y no descansaré hasta descubrirlo». Soledad apartó la mirada, fingiendo indiferencia, pero su corazón latía con fuerza. No podía permitir que descubriera la verdad. Eduardo se quedó en silencio por un momento, como si intentara descifrar lo que ella ocultaba. «No entiendo por qué sigues resistiéndote a todo esto». Soledad levantó la mirada. «¿A qué te refieres?» Él se acercó un poco más. «A nosotros». La tensión se hizo insoportable. Soledad sintió su pecho oprimirse. No podía dejar que él creyera que había algo entre ellos, porque aunque no quisiera admitirlo, lo había, pero no debía existir. «No hay un nosotros, Eduardo. Esto es un matrimonio de mentira y ambos lo sabemos». Eduardo se quedó quieto, sus ojos oscuros examinándola con intensidad. «¿De verdad crees eso?» Soledad respiró hondo. «Lo sé». Eduardo pasó una mano por su cabello, como si intentara calmar la frustración que empezaba a invadirlo. «Si es así, ¿por qué cada vez que te toco te quedas sin aliento?» Soledad sintió un escalofrío recorrer su piel. «No hables tonterías». Él sonrió con ironía. «¿Tonterías? ¿Quieres que lo probemos?» Se acercó lentamente, sus pasos resonando contra el suelo de madera. Soledad no retrocedió, pero su respiración se volvió más tensa. Cuando Eduardo estuvo a solo unos centímetros de ella, levantó una mano y rozó su mejilla con la yema de los dedos. Un simple roce, pero suficiente para hacer que todo dentro de ella se tambaleara. Soledad cerró los ojos por un segundo, intentando controlar el torbellino de emociones que la invadía. Pero Eduardo no se detuvo. «Dime que no sientes nada», susurró cerca de su oído. Soledad apretó los labios. «No siento nada». Pero su voz tembló. Eduardo lo notó y sonrió. «Mentirosa». Soledad abrió los ojos con furia y lo apartó de un empujón. «¡Basta!». Eduardo la observó con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que parecía admiración. «¿Por qué sigues luchando contra esto?». Soledad sintió su pecho subir y bajar con fuerza. «Porque esto no puede suceder». Eduardo entrecerró los ojos. «¿Por qué no?». Soledad tragó saliva. «Porque no te amo». Eduardo se quedó en silencio por un momento. Había esperado muchas respuestas, pero no esa. No porque creyera que lo amaba, sino porque en el fondo él no estaba seguro de lo que sentía. Ya no había odio, ya no había rabia, solo quedaba ella. Y la posibilidad de que estuviera perdiendo el control sobre sus propios sentimientos lo aterraba. Soledad aprovechó su silencio para salir de la biblioteca sin decir más. Cuando estuvo fuera, sintió las piernas temblarle. No podía permitir que esto continuara. Debía mantenerse alejada. Porque si Eduardo seguía mirándola de esa manera, si seguía buscando respuestas en ella, la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Y cuando eso pasara, todo se derrumbaría. Las noches en la hacienda se habían vuelto pesadas. Soledad sentía la presencia de Eduardo en cada rincón, sus miradas cada vez más insistentes, sus silencios cada vez más cargados de significado. Pero lo que no sabía era que alguien más la estaba observando. Desde la oscuridad de los pasillos, Esteban Montenegro vigilaba y estaba esperando el momento perfecto para atacar. Había llegado el día de mover su última pieza. Con sigilo, Esteban se dirigió al despacho de Eduardo y dejó sobre su escritorio un sobre de papel grueso. El contenido era devastador. Dentro, un conjunto de documentos y una carta de doña Remedios lo revelaban todo. Soledad Ríos no era una simple sirvienta,
Era la hija ilegítima de León Montenegro, la hermana de Eduardo. El golpe final estaba dado. A la mañana siguiente, cuando Eduardo entró en su despacho y encontró la carta, su mundo se detuvo. Leyó el contenido una vez, luego otra y otra más, pero las palabras no cambiaban. Soledad era su hermana. Su respiración se volvió pesada, su visión se nubló, su estómago se revolvió con una sensación de vértigo. Esto no podía ser verdad. Pensó en la forma en que la había mirado, en la forma en que su corazón latía cada vez que ella estaba cerca, en lo que había estado a punto de hacer. Las manos le temblaban. La rabia lo consumió primero, luego la angustia y después la repulsión contra sí mismo. Golpeó el escritorio con tanta fuerza que uno de los jarrones que decoraban la estantería cayó al suelo estallando en pedazos. «¡Maldita sea!», rugió, incapaz de contener el torbellino de emociones que lo estaba destrozando. Esteban entró al despacho con la expresión calculada de siempre. «Veo que ya lo sabes». Eduardo levantó la cabeza y su mirada ardió de furia. «¿Fuiste tú?». Esteban sonrió con una calma venenosa. «No tenía otra opción, hermano. Merecías saber la verdad». Eduardo apretó los puños. «¿Desde cuándo lo sabías?». «Desde hace semanas», admitió con indiferencia, pero quería esperar el momento adecuado. Eduardo sintió náuseas. «Semanas». Todo ese tiempo, mientras él se debatía entre la rabia y la atracción, Esteban había esperado pacientemente para dejar caer la verdad como una bomba. «¿Y qué esperas que haga con esta información?». Esteban se encogió de hombros. «Eso depende de ti. Pero si yo estuviera en tu lugar, me alejaría de ella, lo más lejos posible». Eduardo sintió que su sangre hervía. «¿Y si no lo hago?». Esteban se inclinó hacia él con una sonrisa burlona. «¿Vas a seguir mirándola de esa manera, Eduardo? ¿Sabiendo quién es?». El golpe llegó antes de que pudiera reaccionar. Eduardo lo sujetó por el cuello de la camisa y lo estrelló contra la pared, su respiración entrecortada, su mirada nublada por la ira. «¡Cállate!». Pero Esteban no se inmutó. «Duele, ¿verdad?». Eduardo aflojó el agarre y retrocedió, llevándose las manos al rostro. «Esto no puede estar pasando». Esteban se alisó la camisa y exhaló con satisfacción. «Haz lo que quieras, hermano, pero si sigues permitiendo que esa mujer te distraiga, vas a destruir todo lo que nuestro padre construyó». Eduardo cerró los ojos con fuerza. Sabía que Esteban solo buscaba manipularlo, pero en ese momento ya no tenía fuerzas para luchar. Salió del despacho sin decir más. Debía verla. Debía enfrentarse a Soledad. Soledad estaba en la terraza, disfrutando de la brisa matutina cuando escuchó los pasos apresurados detrás de ella. Se giró y encontró a Eduardo de pie, con el rostro desencajado. «Necesito hablar contigo», dijo con voz tensa. Soledad frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». Eduardo la miró con dolor, con rabia, con algo más que ella no supo descifrar. «¿Es verdad?». Soledad sintió su mundo derrumbarse. «¿De qué estás hablando?». «No juegues conmigo», gruñó él. «¿Es verdad que eres mi hermana?». Soledad sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ya lo sabía. Todo terminó en ese instante. Las palabras no querían salir de su boca. Solo pudo asentir lentamente. Eduardo retrocedió como si la simple confirmación fuera un golpe físico. «No, no». Su expresión era la de un hombre destrozado. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó con un hilo de voz. «Desde hace poco», admitió Soledad, sintiendo su propio dolor crecer dentro de ella. Eduardo soltó una carcajada amarga. «¿Y no me lo dijiste?». «No sabía cómo. Deberías haberlo hecho». Soledad sintió sus ojos llenarse de lágrimas. «¿Para qué? ¿Para verte así? ¿Para destruirte más rápido?». Eduardo la miró con el corazón destrozado. Todo lo que sentía por ella, todo lo que había estado a punto de hacer, era una maldición. El silencio entre ellos era una herida abierta. «Esto no puede seguir», murmuró Eduardo con la voz rota. «Lo sé, tienes que irte». Soledad sintió su corazón romperse en 1000 pedazos, pero no discutió. No tenía otra opción. Eduardo se giró y se alejó de ella sin mirar atrás. Desde una de las ventanas de la hacienda, Esteban Montenegro sonrió con satisfacción. Había ganado. Soledad hizo sus maletas en silencio. Había llegado el momento de marcharse. No podía quedarse, no después de todo lo que había sucedido. Mientras doblaba su última prenda, sintió la punzada de un dolor indescriptible en el pecho. Había perdido todo, incluso a Eduardo. El sol apenas había salido cuando terminó de empacar. No quería esperar más. Cuanto antes saliera de la hacienda, mejor.
No podía enfrentar a Eduardo otra vez, no con la mirada de dolor y furia con la que la había visto la última vez. Caminó con pasos firmes por el pasillo, pero cada paso que daba le parecía un eco de algo que jamás podría recuperar. Sentía que el aire se volvía más pesado con cada metro que avanzaba. Al llegar a la entrada principal, se encontró con Esteban. El hombre estaba apoyado en una de las columnas, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción en el rostro. ¿Y bien?, dijo con una sonrisa burlona. ¿Ya te das por vencida? Soledad no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. No es cuestión de darme por vencida. Nunca debí estar aquí. Esteban soltó una carcajada. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Ella apretó los labios y lo ignoró, intentando seguir su camino. Pero Esteban no la dejó ir tan fácilmente. Es curioso, dijo con tono casual. Después de todo el escándalo, después de todo lo que pasó, todavía no entiendo cómo lograste engañar a Eduardo tan bien. Soledad se detuvo en seco. Algo en su tono le heló la sangre. Se giró lentamente hacia él. ¿Engañarlo? Esteban sonrió con malicia. Oh, vamos, no te hagas la inocente. Sabías quién era desde el principio, ¿no? Soledad sintió una punzada de rabia en el pecho. Yo no engañé a nadie. Esteban la miró con burla. Tal vez no, pero aún así destruiste a Eduardo. Soledad sintió una punzada de dolor. Eso era lo que más le dolía. No solo había perdido su hogar, había perdido algo mucho más valioso, el amor que jamás debía haber sentido por Eduardo. Sin responder, tomó sus maletas y caminó hacia el carruaje que la esperaba. El cochero, un viejo trabajador de la hacienda que siempre la había tratado con respeto, la miró con lástima mientras tomaba su equipaje. Señora, lo siento mucho. Soledad le dedicó una débil sonrisa. Yo también. El carruaje comenzó a avanzar, alejándola del lugar que había sido su hogar y al mismo tiempo su prisión. Desde la ventana del carruaje, Soledad miró por última vez la hacienda, el lugar donde todo había comenzado y donde todo había terminado. No había vuelta atrás. Mientras tanto, en el despacho de la hacienda, Eduardo se servía un vaso de whisky con manos temblorosas. No había dormido, no había comido, no había hecho nada más que pensar en lo que había descubierto. Soledad era su hermana. El peso de esa verdad lo había destruido. Recordó cada momento, cada roce, cada mirada, cada vez que había sentido su presencia como un veneno dulce en su piel. Todo había sido una mentira. O peor aún, todo había sido real. Y eso era lo más imperdonable. Se llevó la copa a los labios y bebió de un solo trago. Necesitaba olvidar. Había tomado la decisión correcta al alejarla. No había futuro para ellos. No podía haberlo. Pero entonces, ¿por qué cada fibra de su ser le gritaba que fuera tras ella? Se pasó la mano por el cabello, frustrado. No podía pensar en eso. No podía permitirse debilidades. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Era Valeria. Entró con paso confiado, vestida con un elegante vestido de color vino, con una sonrisa satisfecha en los labios. Vaya, Eduardo, pareces un desastre. Él no respondió. Valeria caminó lentamente hacia él y se sirvió una copa del mismo whisky que él estaba bebiendo. Así que al final, se fue, dijo con voz melosa, saboreando cada palabra. Eduardo apretó los dientes. ¿Viniste a burlarte? Valeria sonrió. Vine a recordarte que siempre tuve razón. Eduardo dejó su vaso con fuerza sobre la mesa. Valeria, lárgate. Pero ella no se movió. ¿Por qué? Porque no puede soportar la verdad. Se inclinó hacia él, con la mirada encendida de triunfo. Esa mujer te engañó. Jugó contigo, te vio como un idiota. Eduardo la miró con una rabia oscura en los ojos. Ella no me engañó. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Valeria parpadeó sorprendida. ¿Qué dijiste? Eduardo se puso de pie con furia. Ella no me engañó. El silencio se hizo pesado entre ellos. Eduardo respiraba agitado, su mandíbula apretada, su cuerpo tenso. Valeria lo observó por unos segundos. Luego sonrió con burla. Dios mío, todavía la amas. Eduardo no respondió, pero no hacía falta. Valeria se rió con incredulidad. Esto es increíble. La mujer que destruyó tu vida, que arruinó todo y sigues pensando en ella. Eduardo la miró con dureza. Vete, Valeria. Pero ella se acercó más. Dime algo, Eduardo. Si tanto la amas, ¿por qué la dejaste ir? Eduardo sintió un nudo en el estómago, porque no tenía opción, porque lo que sentía por ella estaba mal, porque si la retenía se volvería loco, porque a pesar de todo, no podía olvidar que ella era su hermana.
Valeria sonrió con arrogancia. «¿Lo ves? Al final siempre vuelves a mí». Se inclinó y deslizó los dedos por su camisa, pero Eduardo la apartó con un movimiento brusco. «No te confundas, Valeria. Lo nuestro terminó hace mucho». Valeria entrecerró los ojos. «Veremos». Se dio la vuelta y salió del despacho con la misma seguridad con la que había entrado. Pero Eduardo sabía la verdad. Nada volvería a ser como antes. Se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Soledad se había ido, pero su ausencia era un peso insoportable, y lo peor era que no sabía cómo vivir sin ella. El carruaje avanzaba lentamente por el camino polvoriento, alejando a Soledad de la hacienda y de la vida que había construido allí. No sabía a dónde iba, no tenía un plan, pero sí tenía una certeza: debía empezar de nuevo. Pero en otro rincón del pueblo, lejos de la mirada de todos, una verdad oculta estaba a punto de salir a la luz. Doña Remedios revolvía viejos cofres en su pequeña casa de adobe. Llevaba días inquieta, sintiendo que algo no estaba bien. Había cometido un error al guardar silencio durante tanto tiempo, pero ahora, después de la devastadora separación de Soledad y Eduardo, sabía que tenía que buscar respuestas. Su hija, la madre de Soledad, le había contado la verdad en su lecho de muerte, pero había algo más, algo que ni siquiera su hija sabía. Entre papeles viejos y recuerdos polvorientos, sus manos arrugadas encontraron un sobre amarillo, sellado con cera. Una carta de León Montenegro. Su corazón se detuvo por un segundo. Recordaba aquel día como si fuera ayer. León Montenegro había enviado esa carta a su hija, pero ella nunca la recibió. Y ahora, después de tantos años, esa carta podría cambiarlo todo. Temblorosa rompió el sello y comenzó a leer. «Querida Elena, he cometido muchos errores en mi vida, pero ninguno tan grande como el que estoy a punto de confesar. Cuando supe que estabas embarazada, tuve miedo, no porque no te amara, sino porque mi familia nunca aceptaría a nuestro hijo. Mi padre, mi madre, todos ellos harían lo que fuera para mantener limpia la sangre de los Montenegro, pero no podía permitir que nuestro hijo creciera sin saber la verdad. Por eso, tomé una decisión. El niño que has traído al mundo no está solo, tiene un hermano. Pero hay algo más que debes saber. El hijo que mi esposa dio a luz no era mío. Su verdadero padre era otro hombre, un amante secreto de mi esposa. Mi familia jamás lo supo, porque el niño nació dentro del matrimonio y le dieron mi apellido. Pero yo lo supe desde el principio. No compartía mi sangre. No era un Montenegro. Ese niño es Esteban». Las manos de doña Remedios temblaban. Esteban no era un Montenegro. Eduardo y Soledad no eran hermanos. La verdad era completamente distinta a la que todos habían creído. Se cubrió la boca con la mano, su mente procesando lo que significaba. Habían destrozado la vida de Soledad y Eduardo por una mentira. No podía perder más tiempo. Tenía que encontrar a Eduardo. Mientras tanto, en la hacienda, Eduardo estaba sumido en una tormenta de pensamientos. No había sido el mismo desde que Soledad se fue. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa. Algo dentro de él le decía que todo estaba mal. Había repasado los documentos que Esteban le había mostrado una y otra vez, pero algo no cuadraba. Era demasiado conveniente. Esteban siempre había sido un oportunista, un hombre que sabía manipular a la perfección, y cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que había sido él quien había sacado provecho de toda la situación. Se sirvió una copa de whisky y caminó hasta la ventana de su despacho. Desde allí podía ver a Esteban caminando con la arrogancia de quien cree que ha ganado la partida. Pero Eduardo comenzaba a sospechar, y si había algo que Eduardo Montenegro jamás perdonaba, era la traición. Decidió que ya era hora de buscar respuestas. Fue al despacho de su padre. Nadie había tocado ese lugar en años, pero Eduardo sabía que allí se encontraban los documentos más importantes de la familia. Comenzó a revisar los cajones, los viejos archivos, las cartas antiguas. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué, hasta que encontró un testamento. No el testamento que su familia había leído tras la muerte de su padre. No, este era otro, uno fechado un año antes de su muerte. Y en ese documento, su padre reconocía la existencia de un hijo ilegítimo. Pero no mencionaba a Soledad, mencionaba a Esteban. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Todo este tiempo, había vivido en una mentira. Alguien tocó la puerta de su despacho. «Pasa», dijo con voz tensa. La puerta se abrió y doña Remedios entró con la carta de León Montenegro en la mano. «Señor Eduardo, hay algo que debo decirle.
Él la miró con intensidad. ¿Se trata de Soledad? Doña Remedios asintió. Sí, y de Esteban. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dímelo todo. La anciana le extendió la carta. Aquí está la verdad. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Cada palabra lo golpeaba como un puñal. Cuando terminó, su rostro estaba pálido, su expresión completamente transformada. Dios. Dejó caer la carta sobre el escritorio y pasó una mano por su rostro. Esto lo cambia todo. Doña Remedios asintió con tristeza. Señor Eduardo, han destruido a Soledad con esta mentira. No deje que sigan haciéndolo. Eduardo cerró los puños. Lo habían manipulado. Lo habían alejado de la única persona que realmente importaba. Y había sido Esteban quien lo había orquestado todo. La ira comenzó a crecer dentro de él. Se levantó de golpe. No pienso permitirlo. Doña Remedios lo miró con esperanza. Entonces tráigala de vuelta. Eduardo tomó su chaqueta y salió de la habitación con un solo objetivo en mente: recuperar a Soledad. Pero antes tenía que enfrentar a Esteban, y esta vez no habría piedad. Eduardo caminaba con pasos firmes por la hacienda, su mirada encendida con una furia contenida. Había cometido muchos errores, pero permitir que Esteban ganara no sería uno de ellos. Entró en el despacho donde su hermano lo esperaba, con la misma sonrisa cínica de siempre. Pero esta vez Eduardo estaba listo para destruirlo. Esteban lo observó desde su sillón de cuero, con la confianza de alguien que cree tener el control absoluto. «Vaya, hermano, qué sorpresa», dijo con ironía sirviéndose un trago de whisky. «No te veía con esta determinación desde que decidiste casarte con... bueno, ya sabes». Eduardo cerró la puerta con fuerza y cruzó la habitación con pasos pesados. No estaba de humor para juegos. «Se acabó, Esteban». Su hermano levantó una ceja. «¿Se acabó qué?» Eduardo arrojó la carta de León Montenegro sobre el escritorio. La farsa. Esteban mantuvo la calma, pero su mandíbula se tensó ligeramente. «No sé de qué estás hablando». «¿No?» Eduardo dejó escapar una carcajada amarga. «Entonces explícame por qué nuestro padre dejó este testamento donde revela que tú no eres un Montenegro». Esteban sostuvo su mirada sin parpadear. «Eso no prueba nada». Eduardo lo miró con desprecio. «Claro que lo prueba. Prueba que todo lo que hiciste fue por ambición». Esteban apoyó su copa sobre el escritorio con un gesto pausado. «Digamos que es cierto. ¿Y qué? ¿Vas a desterrarme de la hacienda? ¿Vas a destruirme?» Eduardo se inclinó hacia él con los puños cerrados. «Lo que voy a hacer es recuperar lo que me quitaste». Esteban soltó una carcajada seca. «¿Recuperar a Soledad? Por favor, Eduardo, se fue. La echaste tú mismo». Eduardo sintió un ardor en el pecho. «Porque tú me llevaste a eso». Esteban se puso de pie con una sonrisa burlona. «No te obligué a nada. Solo te mostré lo que necesitabas ver. Y tú, como el idiota impulsivo que siempre has sido, hiciste el resto». Eduardo sintió que la rabia crecía dentro de él. Había sido manipulado otra vez. Y eso no era todo. Había más piezas sueltas en el rompecabezas. Había más preguntas que necesitaban respuestas. Eduardo se enderezó y tomó aire. No podía perder el control ahora. «Dime algo, Esteban». Su tono se volvió peligrosamente calmado. «Si fuiste capaz de manipular todo esto, de separarme de Soledad, ¿qué más has hecho?» Esteban se cruzó de brazos. «No sé de qué hablas». Eduardo lo miró fijamente. «Voy a averiguarlo». Se giró sin decir más y salió del despacho. No había terminado con Esteban, pero primero necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Horas después, Eduardo llegó a la cantina del pueblo. Era un lugar oscuro y maloliente, donde los trabajadores de la hacienda solían ahogar sus penas en alcohol barato. Caminó entre las mesas hasta encontrar al hombre que buscaba. Javier Ramírez, el mismo que había estado con Valeria, el mismo que había desaparecido cuando todo se vino abajo. Javier levantó la vista y sus ojos se agrandaron al verlo. «Señor Montenegro». Eduardo se sentó frente a él sin esperar invitación. «Necesito que me digas la verdad». Javier tragó saliva. «No sé de qué habla». Eduardo apoyó las manos en la mesa con firmeza. «Sabes exactamente de qué hablo». Javier dudó, pero el brillo en los ojos de Eduardo le dejó claro que no era momento para mentiras. «Está bien», suspiró. «¿Qué quieres saber?» «Todo». Javier bajó la mirada y comenzó a hablar. «Valeria y yo, bueno, lo nuestro no fue solo un capricho. Nos usábamos mutuamente, pero hubo alguien más». Eduardo frunció el ceño. «¿Quién?» Javier tomó un trago de su cerveza y murmuró. «Esteban».
Eduardo sintió que la rabia volvía a arder en su interior. Explícate. Javier se inclinó hacia él. Todo esto, su humillación, su matrimonio con Soledad, su pelea con Valeria, todo fue planeado por Esteban. Eduardo se quedó helado. Javier continuó. Él le metió a Valeria la idea de que usted la traicionaba, le dio motivos para desconfiar, y cuando ella se convenció de que usted no la amaba, lo empujó hacia mí. Eduardo cerró los ojos con furia. ¿Y qué ganaba con todo eso? Javier dejó escapar una risa amarga. Destruirlo. Eduardo sintió que un nudo de ira se apretaba en su pecho. Había caído en su juego. Desde el principio. Se puso de pie con el rostro endurecido. Gracias por la información. Javier lo miró con algo de compasión. Señor Montenegro, si va a enfrentarlo, tenga cuidado. Esteban es más peligroso de lo que cree. Eduardo no respondió. Ya lo sabía. Salió de la cantina con los puños cerrados. No podía perder más tiempo. Esteban Montenegro había jugado con él. Había manipulado su vida. Pero eso estaba a punto de cambiar. La noche cayó sobre la hacienda mientras Eduardo regresaba con una decisión tomada. No dejaría que Esteban siguiera controlando su destino. Entró en el despacho de su hermano sin anunciarse, y cuando Esteban lo vio, supo que algo había cambiado. Pero lo que no sabía era que Eduardo estaba listo para destruirlo. Mientras tanto, lejos de la hacienda, Soledad continuaba su viaje en el carruaje, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. No sabía a dónde ir, no sabía cómo seguir, pero lo que no imaginaba era que la verdad que creía inamovible estaba a punto de cambiar. Al llegar al pequeño pueblo donde vivía doña Remedios, se dirigió directamente a la casa de su abuela. La anciana la recibió con los brazos abiertos, pero con un brillo inquieto en los ojos. «Me alegra que hayas venido, niña», dijo tomando sus manos con fuerza. «Tengo algo que decirte, algo que puede cambiarlo todo». Soledad sintió su corazón acelerarse. «¿De qué hablas, abuela?» Doña Remedios la hizo sentarse a su lado y sacó una carta de un cofre viejo. Era la misma carta que había mostrado a Eduardo. «Esta carta es de León Montenegro. Tu madre nunca la leyó, pero en ella él confiesa algo importante, algo que te concierne». Soledad la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se movían con rapidez sobre el papel, absorbiendo cada palabra, cada frase, hasta que llegó al párrafo que cambió su vida. «El niño que mi esposa dio a luz no era mío. Su verdadero padre era otro hombre, un amante secreto de mi esposa. Mi familia jamás lo supo, porque el niño nació dentro del matrimonio y le dieron mi apellido. Pero yo lo supe desde el principio. No compartía mi sangre. No era un Montenegro. Ese niño es Esteban». Soledad dejó caer la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban. Esto significa que... Doña Remedios la miró con ternura y asintió. «Significa que tú nunca fuiste hija de León Montenegro. Nunca fuiste la hermana de Eduardo». Las palabras la golpearon con la fuerza de una tormenta. Todo el dolor, toda la desesperación, todo el sacrificio había sido por una mentira. No era su hermana. Eduardo nunca fue su hermano. Soledad sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se habían separado por nada, pero no podía permitirse caer en la desesperación. Necesitaba decírselo. «Tengo que volver a la hacienda. Eduardo tiene que saberlo». Doña Remedios la sujetó del brazo. «No será fácil. Esteban hará todo lo posible por impedirlo». Soledad se puso de pie con decisión. «No me importa. No pienso permitir que siga destruyéndonos». Pero lo que no sabía era que Esteban ya estaba un paso adelante. Desde las sombras, un hombre la observaba. Uno de los hombres de confianza de Esteban. El informante se alejó rápidamente y montó su caballo, cabalgando de vuelta a la hacienda con la noticia. Tenía que avisar a su patrón antes de que Soledad llegara. En la hacienda, Eduardo enfrentaba a su hermano. «Todo este tiempo me usaste». Esteban sonrió con arrogancia. «No es mi culpa que seas tan fácil de manipular, Eduardo». Eduardo sintió que su sangre hervía. «Te equivocaste en algo. Yo siempre termino ganando». Pero en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió su enfrentamiento. Un sirviente entró con prisa. «Señor Montenegro, hay un problema». Eduardo se giró con el ceño fruncido. «¿Qué ocurre?» El hombre tragó saliva. «Señor, Soledad está en camino». Los ojos de Eduardo se agrandaron. «¿Qué?» «Parece que tiene información importante. Viene a hablar con usted». La expresión de Esteban cambió sutilmente, pero Eduardo lo notó. «¿Tú sabías algo de esto?» Esteban sonrió con frialdad. «No, pero si viene hasta aquí, supongo que quiere mendigar tu perdón». Pero Eduardo no le creyó.
Había algo en la forma en que Esteban reaccionó que lo hizo sospechar. Si intentas algo, Esteban, te juro que no habrá un lugar en el mundo donde puedas esconderte. Esteban solo sonrió. No te preocupes, hermano, no haré nada todavía. Pero Eduardo ya no confiaba en él. Tenía que encontrar a Soledad antes que Esteban. Soledad cabalgaba con velocidad por el camino de la hacienda. Cada segundo contaba. Pero antes de que pudiera llegar, un grupo de hombres a caballo apareció en su camino. El pánico se apoderó de ella. Uno de ellos se adelantó y le bloqueó el paso. Lo siento, señorita, pero no puede seguir. Soledad lo reconoció al instante. Era uno de los hombres de Esteban. Apártense, exigió con la voz firme. No podemos hacer eso. Uno de los hombres sacó un revólver. Vas a venir con nosotros. Soledad sintió un escalofrío, pero no se rendiría. Antes muerta, azotó las riendas de su caballo y lo hizo girar bruscamente, huyendo por un sendero estrecho. Los hombres la siguieron de inmediato. No podían dejar que llegara a la hacienda. Soledad cabalgó con todas sus fuerzas, sintiendo el viento en su rostro, el latido acelerado de su corazón. No podía fallar ahora. Pero entonces, un disparo rompió el silencio. El sonido retumbó en el aire, y Soledad sintió un ardor punzante en su brazo. Perdió el equilibrio, y en un instante, todo se volvió negro. Eduardo llegó a la entrada de la hacienda justo cuando uno de sus hombres se acercó corriendo. Señor, hay un problema. Eduardo sintió el miedo en su pecho. ¿Qué ocurrió? Señor, Soledad. Le dispararon. El mundo de Eduardo se detuvo. No podía ser. Sin pensarlo dos veces, montó su caballo y salió a galope. Tenía que encontrarla. Y si Esteban estaba detrás de esto, lo mataría con sus propias manos. Eduardo cabalgaba con furia, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. Si algo le pasaba a Soledad, jamás se lo perdonaría. En lo más profundo de su alma, sabía que su amor por ella nunca había desaparecido y estaba dispuesto a enfrentar a cualquiera para salvarla. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en la tierra húmeda mientras atravesaba el sendero que conducía al bosque. A cada paso, su rabia y desesperación crecían. Si Esteban había intentado algo contra Soledad, lo mataría con sus propias manos. Cuando llegó al claro, vio a un grupo de hombres a caballo rodeando un cuerpo en el suelo. Su sangre se congeló. «¡Soledad!», gritó desmontando de un salto. Los hombres se giraron con sorpresa. No esperaban que Eduardo llegara tan rápido, pero ya era tarde para ellos. Sin dudarlo, Eduardo sacó su revólver y disparó un tiro al aire. «Si alguien más la toca, los mato a todos». Los hombres se miraron entre sí, inseguros. No estaban preparados para enfrentarlo. Eduardo corrió hacia Soledad y cayó de rodillas junto a ella. Su vestido estaba manchado de sangre, su rostro pálido, su respiración débil. «Soledad, resiste». Ella abrió los ojos lentamente y lo miró con dolor. «Eduardo». Su voz era un susurro, pero fue suficiente para calmar el pánico de su pecho. Seguía viva. Se giró hacia los hombres con los ojos encendidos de furia. ¿Quién le hizo esto? Los hombres bajaron la mirada, pero Eduardo ya tenía la respuesta. «Esteban, llévenla de inmediato a la hacienda», ordenó a sus propios hombres que habían llegado tras él. «Llamen al médico». Dos hombres la subieron con cuidado a un caballo y comenzaron el regreso a la hacienda. Eduardo se quedó un instante más, mirando a los cobardes que habían intentado detenerla. «Díganle a Esteban que su juego ha terminado». Los hombres asintieron y huyeron, sabiendo que su lealtad ya no significaba nada. Eduardo montó su caballo y cabalgó de regreso. Tenía una última batalla por pelear. La hacienda Montenegro estaba sumida en tensión cuando Eduardo cruzó las puertas como una tormenta. Su rostro estaba endurecido. Su mirada era la de un hombre dispuesto a hacer justicia. Toda la familia estaba reunida en el gran salón, incluyendo a los sirvientes, los trabajadores y los invitados de la última velada. Había llegado el momento de desenmascarar a Esteban. El mismo Esteban estaba allí, con su arrogancia habitual fingiendo sorpresa. «Vaya, Eduardo, qué dramatismo». Pero Eduardo no estaba para juegos. «Ya no tienes a dónde correr, Esteban». Los murmullos comenzaron en el salón. Todos los ojos estaban sobre ellos. «No sé de qué hablas», respondió Esteban con su habitual calma. Eduardo avanzó con pasos firmes hasta quedar frente a él. «Sé todo lo que hiciste. Sé que manipulas desde las sombras, que usaste a Valeria, que destruiste mi vida por ambición, y sé que ordenaste que atacaran a Soledad». El escándalo fue inmediato. Esteban hizo una mueca de burla. «¿Tienes pruebas?». Pero entonces,
Una voz interrumpió desde el fondo del salón. Sí, sí las tiene. Todos se giraron. Era Valeria. La mujer avanzó lentamente entre la multitud, con una expresión diferente a la de siempre. Ya no había arrogancia en su rostro, solo miedo. ¿Qué haces, Valeria?, gruñó Esteban, perdiendo por primera vez su compostura, pero ella no lo miró. Estoy salvándome a mí misma. Se giró hacia Eduardo y sacó un sobre de su bolso. Aquí están los registros de las transacciones que Esteban ha hecho en los últimos meses. Las cuentas secretas, los sobornos, los pagos a los hombres que atacaron a Soledad. Eduardo tomó los papeles y los mostró al público. Aquí está la verdad. La gente comenzó a murmurar. Los Montenegro no podían creer lo que escuchaban. Esteban intentó avanzar, pero Eduardo lo detuvo con un golpe brutal en el rostro. El hombre cayó al suelo, con la nariz sangrando. Se acabó, Esteban. No hay más mentiras que te salven. Los trabajadores de la hacienda, los socios de la familia y hasta los sirvientes lo miraban con desprecio. Estaba acabado. «¡Mientes!», rugió Esteban intentando levantarse. «Tú no eres mejor que yo». Eduardo se inclinó sobre él, con la mirada de un hombre que había recuperado su poder. «La diferencia, Esteban, es que yo no necesito mentir para ganar». Se giró hacia sus guardias personales. «Saquen a este hombre de mi hacienda y asegúrense de que nunca regrese». Los hombres sujetaron a Esteban con fuerza. «No puedes hacer esto. Esta hacienda también es mía». Eduardo se giró y le dedicó una última mirada fría. No, nunca lo fue. Y con eso, Esteban Montenegro fue arrastrado fuera de la hacienda para nunca volver. La multitud guardó silencio. Todos esperaban la reacción de Eduardo, pero él solo tenía un pensamiento en mente. Se giró hacia Valeria. «Lárgate». Ella asintió sin discutir. Sabía que su destino estaba sellado. Eduardo respiró hondo y cerró los ojos por un instante. El peor enemigo de su vida había sido derrotado, pero aún quedaba una última batalla: salvar a Soledad, y esta vez no la dejaría ir. Soledad despertó con la suave brisa entrando por la ventana. El dolor en su brazo le recordó lo que había ocurrido, pero antes de que pudiera moverse, vio una silueta a su lado: Eduardo. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, llenos de algo que no había visto antes. Soledad parpadeó desorientada. Su último recuerdo era el sonido del disparo, la caída, el frío de la tierra bajo su cuerpo. Ahora, la luz del amanecer filtrándose por la ventana le decía que había sobrevivido. Eduardo, sentado junto a la cama, no dijo nada al principio, solo la miró con el peso de la culpa en su rostro. «Estás despierta», murmuró como si aún no pudiera creerlo. Soledad intentó incorporarse, pero el dolor la hizo jadear. Eduardo se apresuró a sujetarla con cuidado. «No te muevas», ordenó con suavidad. «Has perdido mucha sangre». Soledad lo miró con una mezcla de confusión y tristeza. «¿Por qué estás aquí?». Eduardo tomó aire, como si esa pregunta lo golpeara en lo más profundo. «Porque casi te pierdo». Soledad desvió la mirada. «Te fuiste, me dejaste ir». Eduardo cerró los ojos por un instante, porque pensaba que era lo correcto. Soledad sintió una punzada en el pecho. «¿Y ahora qué crees?». Eduardo la miró fijamente. «Ahora sé que fue el peor error de mi vida». Soledad sintió su corazón acelerar, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Un sirviente entró agitado. «Señor Montenegro, Esteban ha escapado». Eduardo se puso de pie de inmediato. «¿Cómo?». Los guardias lo llevaban fuera de la hacienda cuando logró soltarse. Huyó hacia los campos. Eduardo sintió una ola de rabia recorrer su cuerpo. «Maldita sea». Soledad intentó moverse. «Voy contigo». Eduardo negó con firmeza. «No, tienes que descansar». Pero Soledad lo tomó del brazo con fuerza. «Esto también es mi batalla». Él la miró por un segundo y supo que no tenía sentido discutir. Soledad jamás se quedaría atrás. La cacería comenzó. Eduardo y sus hombres salieron a caballo por los campos de la hacienda. No dejaría que Esteban escapara. Mientras cabalgaban, Eduardo repasaba en su mente todo lo que había descubierto. Las mentiras, las manipulaciones, la traición. Pero esta vez no habría más juegos. Los hombres lo guiaron hasta el río que bordeaba la propiedad. Allí en la orilla, Esteban forcejeaba con un caballo, intentando montarlo para huir. Eduardo desmontó con rapidez. «No des ni un paso más, Esteban». Esteban se giró, con el rostro desencajado. «No puedes detenerme». Eduardo sacó su revólver. «Intenta huir y te disparo en el acto». Esteban se quedó quieto. Sabía que Eduardo no estaba bromeando. «Escúchame, hermano». «No me llames hermano»,
rugió Eduardo avanzando con pasos firmes. No eres nada para mí. Esteban tragó saliva. Podemos arreglar esto. Puedo desaparecer, puedes olvidarte de mí. Eduardo sonrió con frialdad. Eso no será suficiente. Esteban miró a los lados buscando una salida, pero estaba rodeado. Entonces, con un movimiento desesperado, sacó un cuchillo de su chaqueta y corrió hacia Eduardo. Soledad, que había llegado junto con los hombres, gritó: «Eduardo, cuidado». Pero Eduardo fue más rápido. Disparó. El disparo resonó en el aire. Esteban cayó de rodillas con la mano en el abdomen. Su respiración se volvió errática. Los hombres de Eduardo lo rodearon de inmediato. La huida había terminado. Eduardo se acercó lentamente, observándolo con una mezcla de desprecio y lástima. Siempre pensaste que podías manipularme, que podías robarlo todo sin pagar el precio. Esteban levantó la vista con una sonrisa débil. Al final, eres igual que yo. Eduardo lo miró con dureza. No, esa es la diferencia. Ordenó a sus hombres que lo sujetaran. «Entréguenlo a las autoridades, que se pudra en prisión». Los hombres lo levantaron y se lo llevaron. Soledad, a unos metros de distancia, observó a Eduardo en silencio. La tormenta había terminado. Eduardo exhaló lentamente y se giró hacia ella. Soledad bajó la mirada. «Ya terminó». Eduardo asintió. Sí, pero lo que ninguno de los dos dijo era que aún había algo que decidir, su propio destino. Mientras tanto, en la ciudad, Valeria se enfrentaba a su propio final. Sin el apoyo de Esteban, sin la protección de la familia Montenegro, su mundo se derrumbó. Su fortuna fue confiscada, su reputación destruida. Ya no era nadie, había perdido todo, y por primera vez en su vida estaba completamente sola. Esa noche, de regreso en la hacienda, Soledad caminó hasta la terraza donde Eduardo la esperaba. Por un momento, solo se miraron en silencio. Eduardo fue el primero en hablar. «¿Qué harás ahora?» Soledad suspiró. «No lo sé. He pasado toda mi vida sin saber quién soy realmente». Eduardo se acercó lentamente. «No importa quién fuiste antes, solo importa quién eres ahora». Soledad lo miró a los ojos. «¿Y tú?» Eduardo tomó aire. «Yo pasé demasiado tiempo cegado por la venganza, por el orgullo, pero nunca dejé de pensar en ti». Soledad sintió su corazón acelerarse. «Eduardo». Él tomó su mano con suavidad. «No quiero perderte otra vez». El silencio se hizo eterno. Soledad cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió ya tenía su respuesta. Eduardo esperó su respuesta con el corazón latiendo con fuerza. Soledad tenía en sus manos el poder de decidir su destino. No importaba cuánto la amara, no importaba cuánto la necesitara, solo ella podía elegir. El silencio entre ellos se hizo eterno. El viento soplaba suavemente en la terraza de la hacienda, haciendo que las cortinas se movieran con lentitud, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Soledad bajó la mirada y entrelazó las manos sobre su regazo. Había soñado con este momento tantas veces, pero ahora que estaba frente a él, sentía que las palabras se le atascaban en la garganta. «No sé qué decir», susurró finalmente. Eduardo frunció el ceño. «Dímelo todo, no quiero que guardes nada». Soledad tomó aire con dificultad. «¿Cómo puedo estar segura de que no me guardarás rencor? ¿De que esto no es solo una emoción pasajera?» Eduardo dio un paso adelante, acercándose a ella con una intensidad en la mirada que la dejó sin aliento. «Porque no hay nada que perdonar, Soledad». Ella lo miró incrédula. «¿Nada?» Eduardo esbozó una sonrisa amarga. «Si alguien debe pedir perdón, soy yo». Soledad negó con la cabeza. «No fue tu culpa. Todos fuimos víctimas de las mentiras de Esteban». Eduardo tomó sus manos entre las suyas con delicadeza. «Pero yo creí en esas mentiras, te hice daño, te dejé ir». Soledad sintió una punzada en el pecho. «Nos hicieron creer que éramos hermanos. Por eso me fui». «Por eso te dejé ir», corrigió Eduardo con voz baja. «Pero ya no hay nada que nos impida estar juntos». Soledad cerró los ojos por un momento, sintiendo la calidez de sus manos sobre las suyas. Quería creerle, pero aún había miedo en su corazón. «¿Y si esto no funciona?», preguntó en voz baja. Eduardo alzó una ceja. «¿Tienes miedo de mí?». Soledad negó de inmediato. «No es eso, tengo miedo, de nosotros». Eduardo la estudió en silencio antes de responder. «Yo también tengo miedo». Soledad levantó la cabeza con sorpresa. Eduardo continuó. «Nunca pensé que amaría a alguien de esta manera, y eso me asusta». Soledad sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Me amas?». Eduardo le sostuvo la mirada con una determinación feroz. «Siempre te amé. Solo fui demasiado terco para admitirlo». Las palabras la golpearon como un vendaval.
siempre la había amado. Soledad tragó saliva, tratando de calmar su corazón desbocado. ¿Y si un día te arrepientes? Eduardo entrecerró los ojos, con una media sonrisa. ¿Vas a seguir buscando razones para alejarte de mí? Soledad bajó la mirada. No quiero cometer un error. Eduardo tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo a los ojos. Lo único que sería un error es dejarte ir otra vez. Soledad sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro. Pero Eduardo la interrumpió con un beso. Fue un beso lento, profundo, lleno de todo lo que no habían dicho antes. No había más dudas, no había más miedo. Solo quedaban ellos. Cuando se separaron, Soledad se quedó sin palabras. Eduardo acarició su mejilla con ternura. «Dime que quieres quedarte conmigo». Soledad tragó saliva. «Quiero...» Pero su voz se quebró. «Dilo, Soledad». Ella cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar el temor que aún quedaba en su pecho. Pero entonces recordó todo lo que habían pasado. Cada lucha, cada dolor, cada momento en que pensó que nunca volverían a estar juntos. Y finalmente, supo la verdad. Abrió los ojos y lo miró con determinación. «Quiero quedarme contigo». Eduardo sonrió. «Entonces ya no hay nada que temer». Soledad sonrió también, aunque con los ojos aún llenos de lágrimas, porque por primera vez en mucho tiempo ya no había dudas, ya no había mentiras, solo quedaba su amor. El sol comenzó a salir en la hacienda Montenegro, iluminando cada rincón con su luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo y Soledad no despertaron con dudas o miedos, despertaron con la certeza de que el pasado había quedado atrás y que un nuevo comienzo los esperaba. Eduardo despertó antes que ella. Se quedó en silencio, observando cómo la luz matinal dibujaba sombras suaves sobre su rostro dormido. Soledad respiraba tranquila, con una expresión serena que pocas veces había visto en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no había preocupación en sus facciones. La contempló por largos minutos, tratando de memorizar cada detalle. El cabello oscuro desordenado sobre la almohada, la forma en que sus labios se entreabrían suavemente al respirar, la curva delicada de su cuello. Eduardo sintió un calor inesperado en el pecho. Esto era real. No era un sueño ni una ilusión pasajera. Soledad estaba allí con él. Pero por más que la tuviera a su lado, sabía que la decisión aún no estaba tomada. Con cuidado, se levantó de la cama y salió al balcón. El aire fresco de la mañana lo recibió con una brisa ligera. Desde allí podía ver los campos de la hacienda, los caballos corriendo libres en la distancia, los trabajadores comenzando su jornada. Todo había cambiado, y por primera vez en su vida, Eduardo sentía que tenía algo más importante que su orgullo o su legado. Soledad. ¿Pero ella se quedaría? Se pasó la mano por el cabello, frustrado. No podía obligarla. No quería que ella se sintiera atrapada, como una mujer que simplemente aceptaba su destino. Ella tenía que elegirlo. La pregunta seguía rondando en su mente. ¿Y si ella decidía irse? ¿Y si todo lo que habían pasado no era suficiente para borrar el dolor del pasado? La idea le resultaba insoportable. Soledad despertó poco después. Se giró en la cama y al no encontrarlo, se incorporó con el ceño fruncido. El recuerdo de la noche anterior la golpeó como un vendaval. Todo lo que habían dicho, todo lo que habían sentido, era real. Se levantó con cuidado, asegurándose de no hacer movimientos bruscos que pudieran abrir su herida. La cicatriz en su brazo era un recordatorio de que casi la habían matado antes de que pudiera conocer la verdad. Caminó lentamente hasta la terraza, donde encontró a Eduardo apoyado en la baranda, con la mirada perdida en el horizonte. «Buenos días», dijo ella con voz suave. Eduardo se giró de inmediato. Al verla, su expresión se suavizó. «Buenos días». Soledad sintió el corazón latir más rápido. Desde que lo conocía, Eduardo Montenegro siempre había sido un hombre de mirada dura y controlada. Pero hoy lo veía diferente. Hoy lo veía humano. Se acercó a su lado y juntos observaron el paisaje. «¿En qué piensas?», preguntó ella después de un momento de silencio. Eduardo suspiró. «En todo lo que ha pasado, en lo que nos espera». Soledad sintió un nudo en el estómago. «¿Y qué nos espera?». Eduardo se giró hacia ella con una mirada seria. «Eso depende de ti». Soledad tragó saliva. «¿De mí?». Eduardo asintió. «Te pedí que te quedaras conmigo, pero ahora necesito saber qué es lo que realmente quieres». Soledad bajó la mirada. Por tanto tiempo, su vida había sido controlada por las circunstancias. Había sido una sirvienta,
Una mujer oculta en su propio disfraz había sido la víctima de una mentira, pero nunca había elegido su propio destino. Hasta ahora. Lo miró a los ojos con firmeza. Quiero quedarme, pero quiero hacerlo por mí, no porque no tenga otra opción. Eduardo la estudió en silencio por un momento y luego asintió con respeto. Eso es lo que quiero escuchar. Soledad dejó escapar una risa suave. No sé si es valentía o miedo de volver a perderme. Eduardo tomó su mano con ternura. Si te pierdo otra vez, no sé si podría soportarlo. Soledad sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Eduardo. Pero él negó con la cabeza. No quiero que me digas nada ahora. Quiero que lo pienses bien. Soledad lo miró con sorpresa. ¿Quieres que me tome mi tiempo? Eduardo asintió. Sí, porque cuando decidas quedarte quiero que lo hagas con todo tu corazón. Soledad sintió su pecho apretarse. Eduardo le estaba dando la libertad de elegir, y eso, más que cualquier otra cosa, le demostraba cuánto la amaba. El día transcurrió en calma. Soledad pasó la tarde en los establos, acariciando los caballos, tratando de ordenar sus pensamientos. Eduardo, por su parte, caminó por los campos, dándole espacio, respetando su proceso. Cuando cayó la noche, ambos se encontraron en el mismo lugar donde todo había comenzado, el gran salón de la hacienda. Eduardo estaba junto a la chimenea, observando las llamas danzar en la oscuridad. Sabía que era el momento. Cuando Soledad entró, su corazón latió más rápido. Ella se detuvo frente a él, con una expresión que lo dejó sin aliento. Había tomado su decisión. Me quedo, dijo en voz baja pero con firmeza. Eduardo sintió que su mundo entero se iluminaba. Soledad sonrió con timidez. Pero solo si prometes una cosa. Eduardo frunció el ceño. Lo que quieras. Ella tomó su mano y entrelazó sus dedos con los suyos. Prométeme que pase lo que pase, nunca volverás a dejarme ir. Eduardo sostuvo su mirada con intensidad. Te lo prometo. Y esta vez no había dudas. No había mentiras. Solo quedaban ellos. Porque Eduardo Montenegro había hecho su segunda elección. Y esta vez había elegido el amor. Las campanas de la iglesia resonaban en la hacienda Montenegro, anunciando un nuevo comienzo. Los invitados se reunían en los jardines, las risas llenaban el aire. Pero entre todo el bullicio, Eduardo y Soledad se miraban como si fueran los únicos en el mundo, porque después de tanto sufrimiento, al fin habían encontrado su lugar. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada los campos que rodeaban la hacienda, creando un ambiente casi mágico. Los preparativos para la boda se habían llevado a cabo con rapidez, pero con un detalle meticuloso. Esta vez no era un matrimonio de venganza ni de conveniencia. Era amor. Soledad se observó en el espejo de su habitación. El vestido blanco que vestía era sencillo, pero hermoso. A diferencia del primer matrimonio, donde su ropa había sido impuesta por las circunstancias, ahora llevaba algo que ella misma había elegido. Un vestido que representaba quién era en realidad. Doña Remedios entró en la habitación con los ojos llenos de orgullo. «Mírate, niña», susurró con ternura. «Pareces un ángel». Soledad sonrió con timidez. ¿De verdad crees que estoy lista para esto? Doña Remedios se acercó y tomó sus manos. Mi niña, hace mucho tiempo que estás lista. Soledad respiró hondo, asimilando esas palabras. No tenía miedo. Por primera vez se sentía en paz. Mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Eduardo ajustaba el cuello de su traje frente al espejo. Nunca había sido un hombre que se preocupaba por detalles superficiales, pero hoy quería que todo fuera perfecto. La puerta se abrió y su madre, Isabel Montenegro, entró con una expresión suave. «Nunca pensé que llegaría este día», dijo con voz cálida. Eduardo la miró a través del espejo. «¿Cuál día?» «El día en que vería a mi hijo sonreír de verdad». Eduardo bajó la mirada. Nunca imaginé que la felicidad se veía así. Su madre se acercó y posó una mano en su hombro. «Porque nunca antes habías amado de verdad». Eduardo respiró hondo. Su madre tenía razón. Había pasado toda su vida obsesionado con la venganza, con el honor, con la hacienda, pero ahora nada de eso importaba si no tenía a Soledad a su lado. El sonido de los violines en el jardín anunció que era hora. Los invitados estaban reunidos en el jardín central de la hacienda. Las flores adornaban cada rincón, los arcos de madera estaban cubiertos de enredaderas y el sonido del agua de la fuente llenaba el ambiente con una paz indescriptible. Era el escenario perfecto. Eduardo estaba en el altar esperando. Su mirada no se desviaba de la entrada de la hacienda, y entonces la vio. Soledad apareció en el umbral caminando con elegancia,
con la cabeza en alto. Parecía irreal. El murmullo de los invitados se desvaneció cuando ella avanzó lentamente por el pasillo. No llevaba velo, no llevaba joyas ostentosas, solo llevaba su belleza natural y una seguridad inquebrantable en su decisión. Eduardo no pudo contener la emoción en su pecho. Ella llegó hasta él, y cuando sus miradas se encontraron, supieron que ya no había dudas. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras solemnes, pero para ellos, el mundo entero se había reducido a la persona que tenían enfrente. Eduardo Montenegro, ¿aceptas a Soledad Ríos como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Eduardo tomó su mano con firmeza. Sí, la acepto, siempre la aceptaré. El sacerdote se giró hacia Soledad. Soledad Ríos, ¿aceptas a Eduardo Montenegro como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Soledad sostuvo la mirada de Eduardo y sonrió con dulzura. Sí, lo acepto, hoy y siempre. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Eduardo no esperó más. Tomó a Soledad entre sus brazos y la besó con pasión, sin importar los aplausos ni las exclamaciones de los invitados. Por fin eran libres. La celebración continuó hasta el anochecer. Los trabajadores de la hacienda, los socios y amigos más cercanos, se reunieron para festejar. Se encendieron faroles alrededor del jardín y la música llenó el aire con alegría. Eduardo y Soledad compartieron el primer baile como esposos, y aunque había muchas personas alrededor, para ellos era como si estuvieran solos en el mundo. En un rincón, doña Remedios observaba la escena con los ojos brillantes de emoción. «Tu madre estaría orgullosa de ti, mi niña», susurró para sí misma. Mientras tanto, en el otro extremo de la hacienda, un carruaje partía silenciosamente. Valeria, la mujer que una vez había sido la dueña de todo, ahora se iba sin nada. Había perdido su fortuna, su reputación y sobre todo el control que creía tener sobre Eduardo. Observó la hacienda desde la ventanilla con un último destello de rencor en los ojos. Pero ya no importaba. Valeria Rojas había perdido su juego y Eduardo Montenegro había ganado su felicidad. A medida que la noche avanzaba, los invitados comenzaron a despedirse, pero Eduardo y Soledad se quedaron en el jardín, disfrutando del momento. «Esto parece un sueño», dijo Soledad apoyando la cabeza en su hombro. Eduardo besó su frente. Si lo fuera, nunca querría despertar. Ella lo miró con ternura. «¿Qué pasará ahora?» Eduardo la abrazó con fuerza. «Lo que queramos. El futuro es nuestro». Soledad sonrió. «Entonces construyámoslo juntos». Eduardo la tomó de la mano y la llevó hacia la hacienda, el hogar que ahora compartían. Porque después de tantos errores, de tantas heridas y de tanto sufrimiento, al final se habían elegido el uno al otro. Y esta vez no había nada ni nadie que pudiera separarlos. El pasado quedó atrás. El amor los había salvado. Y este era su nuevo comienzo. Finally.